en el año 2000 se fue unificando, ya no era la 9001, 9002, 9003, sino que esas tres normas pasó a una sola norma para aplicar a cualquier entidad o organización. Ya en 2008 no hubo grandes cambios, pero ya a partir del año 2015 se presentaron varios cambios que les voy a explicar a continuación. A grosso modo es, digamos que el tema histórico. Hay unas pequeñas estadísticas que les quiero comentar como para entrar a contextualizar. Ya en 1993, que fueron los primeros entidades certificadas que se certifican a nivel mundial, hubo un crecimiento bastante significativo hasta el año 2014. Hubo un ascenso impresionante, más de 1.100.000 certificaciones. En ese momento Colombia fue progresando, inició tardíamente, pero en este momento Colombia se ubica en el segundo país con mayores certificaciones a nivel latinoamericano. A partir del año 2015 comenzó su descenso. Ese descenso se debió a las consecuencias que tenía la versión 2008, que era un poquito, digamos que cuadriculado, un poquito traumatizada una organización, y la versión 2015 lo que hizo fue flexibilizar algunas cosas sin perder, digamos, que la naturaleza de lo que busca la norma CISO, que es su eficacia. Bueno, y a partir de diferentes motivos fue bajando un número de certificaciones. En Colombia, en el año 2019, estos son datos de la ONAC. La ONAC es la Organización Nacional de Acreditación en Colombia. ¿Qué papel juega la ONAC? Es quien le da la acreditación a las entidades certificadoras. Le da como el permiso, como la habilitación para que empresas como Icontec, como Bureau Veritas, como SGS, como otras entidades puedan certificar, ¿sí? Anteriormente quien avalaba eso era la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora esa responsabilidad es de la ONAC. La ONAC tiene estos datos. A corte del 2019, la norma ISO tiene 10.463 certificaciones y sobre la ISO 14001, que es la parte ambiental, tiene 3.071. Obviamente faltan los datos de este año, 2020, en el cual pues la información que se tiene de manera informal es que evidentemente hubo un descenso pues obviamente el tema de la pandemia afectó. Hay organizaciones que solicitaron suspensiones, es decir, esperar un momento mientras se organizan, otras cancelaron, pero hubo otras que se presentaron para certificar. Hay organizaciones que se han certificado este año. Esto a nivel general. Quiero explicar de manera lúdica qué es un sistema de gestión. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un fin. Ese es un sistema. Eso es lo que se monta dentro de una organización. Que si quiere certificar, hay que determinar qué elementos son los que necesitamos, cuáles son sus funciones, cómo entra a interactuar con los demás elementos de una organización y cuál es el propósito de esa interacción. Mi mejor ejemplo es un equipo de fútbol. El equipo de fútbol se determina unos elementos a jugar, cada uno de los jugadores tiene un rol y para que tenga un rol tiene que tener unas competencias. Entonces el arquero se prepara para ser arquero, los defensas igual, volantes, delanteros, y todos están trabajando para lograr ganar el partido, poder meter goles. Pero un técnico nunca suelta a unos jugadores miren a ver cómo pueden ganar, sino que plantea unas estrategias, plantea un sistema y plantea una manera de cómo pueden interactuar los diferentes jugadores, cómo pueden trasladar sus balones, cómo pueden prepararse para diferentes jugadas para lograr ese resultado esperado. Ahí es donde se plantea el sistema. Entonces, imagínense cuando el área de compras, el área de producción, el área comercial, el área de diseño, el área de mantenimiento, el área de direccionamiento estratégico y las diferentes áreas que pueden tener una organización de ventas interactúan.
establecen un sistema, ¿sí? Un sistema tan armonioso y tan sincronizado que el cliente o cualquier otra parte interesada nota esa sincronización. Cuando no hay un sistema, las organizaciones tienden a ser individualistas. Entonces, por allá están los de compras, por allá están los de recursos humanos, por allá están los de ventas y actúan como islas y inmediatamente los perjudicados son los clientes, porque en el momento en que se corta el sistema, inmediatamente va a afectar el cliente. Esa cadena eh, puede afectar. ¿Cómo nosotros garantizamos o aseguramos que eso no suceda o por lo menos se minimice? Estableciendo una metodología que se llama PHBA, que es la manera como se gestiona los sistemas de gestión. ¿Cómo se gestiona? Definiendo, planificando. ¿Qué se debe planificar? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Hacia dónde se tiene que dirigir? ¿Con quién contamos? ¿Cuáles son los recursos? ¿Quién va a ser responsable? ¿Y cuáles son las metas más importantes? Esa planificación se hace en todo el sistema y en cada uno de los elementos. Hay una característica que tienen los sistemas de gestión y es que la mayoría de las actividades se deben evidenciar. Se debe evidenciar que usted planificó haberlo definido. Se debe evidenciar que usted ejecutó lo que planificó. Se debe evidenciar que usted está controlando lo que está ejecutando versus lo que está planificando. Y también tiene que evidenciar que usted está mejorando sus actividades, mejorando los resultados y mejorando el sistema. Cuando se cumple ese ciclo y se logra pasar por las 4 etapas, planificar, hacer, verificar y actuar, estamos hablando de mejoramiento. Y ese es uno de los principales propósitos de los sistemas de gestión en las organizaciones, mejorar. Y los sistemas de gestión no se limitan a documentar. Documentar es lo menos. Lo más importante es que yo pueda utilizar ese ciclo para lograr mis resultados. Entonces, el primer enseñanza es que las organizaciones tienen que tener muy claro hacia dónde quieren ir, especialmente los que integran esa organización, su gerente, sus directores, sus jefes, los coordinadores, todos tienen que tener muy claro hacia dónde deben ir, cuáles son los resultados esperados en cada una de las actividades. Pero esos resultados no pueden ser ambiguos, esos resultados tienen que ser concretos, ojalá cuantificables, que se puedan medir, que se puedan controlar. Esas actividades tienen que ser de manera permanente, continua, para ir creando esa cultura dentro de la organización. Entonces, cuando yo armo todo un sistema de gestión por medio del ciclo PHA, planear, hacer, verificar y actuar de manera permanente, de manera documentada y eficaz, ya puedo orientar mi sistema de gestión o a calidad, que es orientar todo un sistema, toda una organización hacia las necesidades y expectativas de mi cliente y de las partes interesadas. Cuando hablo de partes interesadas, son grupos de interés. Por ejemplo, contratistas, proveedores, socios, comunidad, bancos, medios de comunicación, personas que dependen sobre el desempeño de una organización, especialmente los clientes, que son los que nos compran los servicios. Para eso, el principal fuente de información es saber las necesidades y expectativas de mi cliente, conocer esas necesidades y expectativas para que yo pueda organizar mi sistema dentro de la empresa, ponerlo sincronizado bajo un sistema de PHBA y poder cumplir esas expectativas. Pero también podemos montar un sistema de gestión hacia el medio ambiente. Esa característica del tema de medio ambiente, hay dos elementos fundamentales. La primera, que conozca el marco legal ambiental. Cada organización puede afectar o pueden cumplir unos requisitos legales ambientales. Son muchos elementos o muchos requisitos legales que debo entrar a considerar. Y también tengo que considerar los aspectos y los impactos ambientales que cada una de mis actividades y servicios puede generar. Los aspectos ambientales es el momento en que yo interactúo con el medio ambiente. El impacto son las consecuencias de esa interacción. Entonces, esa parte la tengo que identificar y la tengo que gestionar para minimizar los impactos. También puedo trabajar el tema de seguridad y salud en trabajo, que ahora está muy de moda por el tema de la pandemia, el tema de protocolos de bioseguridad, pero el marco del tema de seguridad y salud en trabajo es más robusto. Tenemos el decreto de 72 de 2015
donde está el reglamento único laboral y dentro de ese reglamento está la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud de trabajo de manera obligatoria. Cualquier organización de cualquier tamaño, así tenga un solo empleado, así trabaje solo con contratistas de cualquier sector, debe implementar ese decreto, ese sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, y el cual yo tengo que armonizar ahora con la resolución 0312 del 2019, en el cual me establece unos estándares mínimos para implementar un sistema de gestión. Estos son modelos, pero el sistema de gestión hay de diferentes para diferentes necesidades. Esto es una manera. Ya les venía diciendo que la base de toda norma ISO certificable tiene que incluir estas 4 etapas para poder cumplir los requerimientos. Para poder trabajar este tema de los sistemas de gestión, nosotros montamos un triángulo de conveniencia, adecuación y eficacia que toda organización debe implementar para poderlo desarrollar de manera beneficiosa. Es decir, para que la organización se vaya dando cuenta mes a mes el impacto que tienen los sistemas de gestión, tengo que montar este triángulo. Este triángulo se monta con 3 ejes. El primer eje es qué se quiere lograr. ¿Por qué necesito certificar una organización? Necesito abrir mercados, necesito participar en una licitación, necesito mejorar la organización, la cultura dentro de la organización, darle un orden. Entonces establezco unas metas, unos objetivos, unos planteamientos y hacia allá va la organización. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer qué se quiere lograr. Lo segundo, tengo que evidenciar que lo que se quiere lograr es coherente con el marco de requisitos que pueden afectar una organización, que es los requisitos del cliente, los requisitos de ley, los requisitos de las demás partes interesadas, los reglamentos, los manuales, los procedimientos, todos esos elementos tengo que evidenciar si es coherente. A eso le llamamos adecuación, que lo que quiere la organización es coherente con el marco de requisitos en el cual yo me estoy comprometiendo a implementar y a dar respuesta frente al negocio que estoy planteando. Entonces, se compara lo que se quiere lograr con lo que se debe hacer. Y otro eje importante es lo que se hace. En ese sentido, se compara los requisitos en los cuales yo pacto frente a los hechos, a los resultados. Y ahí de evalúo es el nivel de conformidad. Nivel de conformidad. Y también se compara lo que se quiere lograr con los hechos, no con las intenciones, es con los hechos. Y los hechos tienen que estar evidenciados. A eso le llamamos eficacia. Este es el triángulo más importante que una organización debe estar implementando. Y aquí es donde es la parte más compleja para implementar en cualquier organización. Y les voy a comentar el por qué. Poco a poco durante esta charla y de acuerdo a la experiencia que tengo más o menos de 20 años en diferentes organizaciones, sectores, pequeñas, medianas, grandes empresas, empresas familiares, empresas unipersonales, empresas con socios, cooperativas, en fin, todos tienen una cultura diferente, cada organización es diferente, en el cual uno tiene que adecuarse a esa organización. Lo importante es poder implementar estos 3 ejes, porque ahí está la base del éxito de poder lograr posiblemente un cambio en la cultura o posiblemente una certificación. ¿Qué normas hay en el mercado? En el mercado hay varias, en las cuales se pide la norma ISO. Recuerde que las normas ISO provienen de la Organización Internacional de Estandarización. Esa organización queda en Ginebra, Suiza. Esa organización la componen más de 165 países en el mundo. Esas normas son igualíticas en España que en Colombia. O sea, todas las normas son iguales. Se implementan igual. Entonces está la de calidad, que es la más reconocida, la 14001, que es la parte ambiental,
La 45001 que tiene 2 años en el mercado es relativamente nueva y está entrando a reemplazar una norma que se llama la OSAS 18001, que termina el próximo año su vigencia. Entonces, ustedes van a ver que muy pocas empresas ya tienen la OSAS 18001 y ahora las que están certificadas tienen que emigrar a la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos la norma ISO 28001 que tiene que ver con la cadena de suministro. Esta norma se utiliza mucho en las entidades o en los que prestan servicios de logística, por ejemplo, un servientrega, o los que trabajan en el tema de almacenamiento, distribución. Eh, esta norma es muy útil y es la competencia del BAS, que es otra norma que se utiliza para temas logísticos portuarios. Está la norma ISO 27000, que es lo que tiene que ver con sistemas de gestión en seguridad de la información. Esta es muy importante, especialmente para las entidades que manejan plataformas, hacen interacción, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, una vivienda, por ejemplo, que es importante que brinde seguridad de la información. Entonces, con ellos se pueden certificar en eso. Básicamente son que tengan relación con plataformas, software, sistemas de información, etcétera. Está la ISO 22000 que también es muy reconocida en la parte de cadena alimenticia, todo lo que tenga que ver con restaurantes, producción de alimentos, empaquetado, es muy conveniente que puedan certificar esa organización. Está la ISO 50000, que es la gestión energética, es muy importante. La ISO 37001, que es la de antisoborno, que es certificable. Eh, no es, son muy pocas organizaciones, muy pocas realmente en Colombia las que se han certificado en esta norma que se llama antisoborno, pero tiene casi la misma estructura de las demás normas ISO. Y hay otras dos normas que no son certificables, que son más guías, más de orientación, pero son reconocidas. Está la ISO 31001, que es la de gestión de riesgo, que ahora todas las normas que ustedes ven ahí hacia atrás están muy orientadas al tema de la gestión del riesgo. Es decir, no hay que esperar a que se presente el problema para actuar, sino hay que visualizar los problemas potenciales y actuar a tiempo porque es menos costoso que reaccionar frente a un problema ya consolidado. Entonces está la parte de gestión de riesgo que me ayuda a identificar y a tratar los riesgos de una organización desde la parte estratégica hasta la parte muy operativa. También tenemos la norma ISO 19011, también es reconocida, es una norma eh, orientada al tema de auditorías, cómo realizar auditorías, especialmente auditorías de primera y segunda parte. Significa auditorías internas, las que hace la propia organización, cada organización hace su auditoría, plantea su auditoría, y las auditorías que pueden realizar el cliente a su proveedor. Entonces pueden utilizar esto como un modelo para realizar auditorías de segunda parte. Estas son algunas, pero hay otras. Está la 16645 que tiene que ver con el sector automotriz, por ejemplo, la 13485 que tiene que ver con dispositivos médicos y así sucesivamente hay bastantes. Hay una norma que es la ISO 26000 que no es certificable, pero es una guía para el tema de responsabilidad social empresarial. Y así hay varias. Recuerden que estas normas son internacionales, igualíticas en todo el mundo. Muy bien, entonces entramos a mirar cómo esas normas pueden mejorar una estructura cualquiera que tenga una organización. Ustedes cuando ingresen en una empresa cualquiera, o cuando vayan a ingresar a una empresa, su empresa tiene una estructura, tiene unos directores, un gerente, un director general, tiene unos jefes en diferentes áreas, dependiendo qué tan grande o qué tan pequeño. eh, pero digamos que podemos mirar esta organización de 50, 100, 200 empleados que casi siempre tiene un área financiera, ¿sí? Donde está la parte administrativa, contable, tesorería.
Está la parte de recurso humano que maneja el tema de contrataciones, el tema de formación, el tema de bienestar. em, Está la parte de producción, hay los que producen, hay una, evidentemente está la parte de operaciones y dependiendo de la naturaleza de la organización, pues determina más o menos, se determina cuáles son el número de funcionarios que deben aplicar. Está la parte comercial o de marketing, ventas, ahora el tema de manejo de redes sociales, publicidad, algunos incluyen ahí la parte de cartera, relaciones públicas, y está el tema de soporte y desarrollo, que es cuando una organización crea sus productos, entonces, o sus servicios. ¿Cómo afecta esto? Lo primero que se mira dentro de una organización es si tenemos claro los roles, las responsabilidades y las autoridades en cada una de las actividades. Ese es uno de los principales problemas. Otro de los problemas es que no, la organización no tiene un norte. Ustedes van a ver en la mayoría de las organizaciones que en el momento de ingresar hay dos cuadros que dice misión y visión de la compañía. La misión es la razón de ser de una organización. La visión es el norte, el sueño corporativo. Algunos lo enmarcan dentro de un tiempo de 5 años, 10 años, pero son declaraciones documentadas. Posiblemente las estén, se esté trabajando, posiblemente estén de adorno, están enmarcadas. Ese es uno de los importantes inconvenientes y es que hay que establecer realmente cuál es la visión de la compañía y trabajar todos en ese proceso. Otro de los elementos importantes es el tema de la comunicación. Hay que identificar cuáles son los medios, los espacios que tiene la organización para comunicarse entre sí. Uno de los puntos, una de las fallas que son comunes en las organizaciones aquí de la región y algunas de Bogotá es el tema de las fallas de comunicación. Las comunicaciones se basan mucho en la informalidad. Entonces, cuando yo transmito una información X o recibo una información o cambio una decisión o cambio algún servicio, todo el tiempo es hablado. De pronto se menciona en un WhatsApp, en un mensaje de texto, pero hasta ahí. Eso no permite la trazabilidad de los hechos, es decir, la reconstrucción histórica de alguna actividad o servicio. Y eso genera, digamos que puede generar una falla en la operación y esa falla de operación afecta inmediatamente la satisfacción de nuestros clientes. Entonces la comunicación verbal lo que hace es, eh, puede hasta desinformar, puede generar malos entendidos, eh, o simplemente la persona dice, a mí no me comentaron, yo entendí mal, y ahí comienzan las fallas en la operación. Ahí comienzan las fallas de la operación. Em, entonces vamos a mirar cómo es que se trabaja este tema. Otro punto que es clave dentro de la implementación es conocer la norma. No les voy a explicar aquí la norma, obviamente, pero quiero que más o menos tengan una idea de qué puede estar solicitando la norma, cualquier norma del sistema de gestión. Estas normas se les plantea o se menciona que tienen la estructura de alto nivel. ¿Qué significa la estructura de alto nivel? Que tienen una estructura igual para todas las normas que yo les había mencionado anteriormente. Eso facilita mucho que podamos integrarlas, es decir, que podamos implementar calidad, podemos implementar ambiental, podemos implementar seguridad en el trabajo o sistemas de información, y como tiene la misma estructura, eso facilita la integración. Y no hacemos una política por acá, una política por acá, una política por acá, sino hacemos, por ejemplo, una política integral para que cubra las 3, las 2 o las 4 normas que deseamos implementar. Entonces, está esta es la estructura de alto nivel. Esto es lo que nosotros trabajamos permanentemente para que las organizaciones se puedan certificar. Son 10, normalmente se compone de 10 capítulos, pero de los 10 hay solamente 7 que son requisitos.
Los tres primeros son introductorios. Está el tema del contexto de la organización, que es como la parte estratégica que hay que definir. Hay que evaluar el contexto, hay que evaluar qué es lo que está pasando afuera, qué es lo que está pasando adentro, cómo estamos nosotros ante diferentes factores como la competencia, el mercado, tema de la pandemia, cambio legislativo, en fin, uno entra a analizar todos esos elementos y también hay que analizar las necesidades y expectativas de las partes interesadas, como les mencioné, clientes, socios, proveedores, contratistas, los mismos empleados, medios de comunicación, la misma comunidad. Aquí el tema de las organizaciones depende mucho de la comunidad, especialmente organizaciones o empresas que trabajan en los sectores de hidrocarburos. Tener una empresa en Puerto Gaitán, una empresa en Puerto López, en Acacías, en Guamal, San Martín. En esos ejes es importante una vinculación estrecha con la comunidad. Em, Está la determinación del alcance, en qué me quiero certificar. Hay organizaciones que tienen 4 o 5 servicios, pero solamente quiere certificar un servicio. Entonces, uno define el alcance. También define los procesos, cómo va a interactuar, cómo va a trabajar su organización para poder cumplir ese alcance. Y ahí define el tema de marco estratégico de una organización, la misión, la visión, la vuelve a revisar, vuelve al capítulo 5 donde viene el tema del compromiso de la alta dirección, el empoderamiento que tiene a sus jefes, la descentralización de la toma de decisiones, el tema de rendición de cuentas y algo muy importante, la implementación, la definición e implementación de la política de calidad, ambiente o seguridad o la integral. Esa política es una declaración documentada del compromiso que tiene la organización frente a esos aspectos. Otro elemento clave, como le venía diciendo, es la definición de los roles, responsabilidades, autoridades. Un común denominador que también se encuentra cuando uno va a implementar un sistema es que hay muchos cargos toreros, es decir, que hacen de todo un poco, pero en el momento de la responsabilidad frente a un inconveniente, a un problema, pues se alejan y eso hace que la organización también se vuelva lenta. Entonces, lo primero que hay que definir, tan pronto se tienen claro las actividades, son las responsabilidades que cada uno de los funcionarios que tengamos, así sean 2, 3, 4, 10, 200, tienen frente a esas responsabilidades. Y también se define el nivel de autoridad, es decir, la capacidad que tiene cada uno de los cargos, especialmente los administrativos o de medio hacia arriba, para tomar decisiones. ¿Qué espacios hay para tomar decisiones? Que eso es algo muy importante dentro de una organización. A veces no se les facilita o hay dificultades o hay miedos de algunos funcionarios para tomar decisiones. Entonces, siempre y cuando uno tiene claro cuál es el norte y cuáles son los lineamientos de la gerencia, uno comienza a tomar decisiones para agilizar temas. Cuando una organización no toma decisiones rápido, se nota y el cliente lo nota, porque casi siempre cuando el cliente nota eso es cuando lo entran a pimponear, entonces lo llevan para allá, después para acá, y eso hace que se pierda, obviamente, el impacto en el servicio al cliente. Si eso pasa con los clientes, imagínense con las demás partes interesadas. El otro punto es el tema de la planificación. Se tiene muy en cuenta el tema de riesgos. Es muy importante para cualquier definición de actividades y roles y objetivos. Hay que definir el tema de los riesgos. Problemas potenciales que se puedan presentar. Y hay que tener en cuenta que a mayor nivel de incertidumbre, mayor es el riesgo. Entre menos información tengamos, mayor es el riesgo. Y con eso, pues establecen unos objetivos en el cual los objetivos se definen y se define cómo lograr esos objetivos, en cuánto tiempo, quién va a ser el responsable, con qué recursos vamos a contar y cómo los vamos a controlar. Es decir, que no esperamos hasta que finalice el año o 2 años para evidenciar, sino hay que hacerle un monitoreo mensual o trimestral de cómo va el proceso y desarrollo de los objetivos. Viene el capítulo 7, que es la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con la parte de recurso humano, la parte
de las competencias. En los sistemas de gestión es muy importante definir la competencia, es decir, qué conocimientos y cuáles habilidades debe tener un funcionario para poder desarrollar una labor o cargo. Para eso se requiere definir su nivel de educación, es decir, que para algunos cargos se requiere que sea solo bachiller, pero para otros se requiere que sea técnico, tecnólogo, profesional, especialista o con algún curso especial o calificación especial, con un nivel de experiencia X, 1, 2 o sin experiencia. Entonces, eso es muy importante definirlo. Casi siempre lo definen en el manual de funciones. Hay que tomar todos los funcionarios deben tomar conciencia de la importancia del sistema de gestión y cómo puede afectar a su cliente. Está el tema de comunicaciones, como ya lo mencioné. Aquí se define qué se debe comunicar, cuándo se debe comunicar, quién lo debe comunicar, cómo se debe comunicar, etcétera. Y hay algo aquí en el capítulo 7 que es el tema de la información documentada, que es el control de la información. Unas fallas que se tienen en las empresas es que no se controla la información y cualquiera puede publicar algo, puede documentar algo o entregar cierta información y posiblemente entregue información o confidencial o obsoleta. Esa información tiene que ser controlada, así como la información que llega a la empresa, también se debe controlar la información que se genera y puede llegar a diferentes partes. Podemos hablar de protocolos, procedimientos, plantillas, formatos, planes, programas, manuales, eh, políticas, reglamentos, etcétera. Todo eso se debe controlar y también se debe controlar la documentación externa, normas, leyes, decretos, algún procedimiento que necesite que aplique mi cliente, contratos, etcétera. Está el tema de la operación, aquí es el eje. Este capítulo se basa mucho en el tema comercial y operaciones. Incluye el tema del control de compras y contratistas. Aquí se ve mucho, hay organizaciones que subcontratan casi gran parte de su negocio. Contratan, por ejemplo, subcontratan de pronto la operación, subcontratan de pronto el diseño, subcontratan de pronto el mantenimiento, subcontratan la seguridad. En fin, hay diferentes subcontrataciones, a eso le llamamos outsourcing. Esa subcontratación debe estar controlada. Nosotros cuando subcontratamos asumimos la responsabilidad de lo que hagan ellos ante las demás partes interesadas. Entonces, para que no tengamos dolores de cabeza, hay que ejercer un control desde el momento de la selección del proveedor o contratista hasta su entrega final. Tenemos que estarlo evaluando, reevaluando, haciéndole seguimiento para que pueda hacernos quedar bien ante nuestros clientes. También está, eso es en el tema de operaciones. Aquí en este tema también incluye algo muy importante en el tema de calidad y es el control de las salidas o resultados de los procesos. Es decir, como una especie de control de calidad. Cada vez que se falle dentro de una organización, que yo identifique, por ejemplo, que yo esté produciendo tijeras y en el momento de la producción me doy cuenta que la tijera tiene una falla, inmediatamente tengo que identificarla y obviamente determinar qué hacer con esta tijera. Por ejemplo, desecharla o hacer un reproceso, significa volverla a hacer, ¿sí? O ajustarla o realizarle un mantenimiento o simplemente la ubico en otro sitio para darle otro uso. Esos son los controles de salida no conforme. Esos son controles que debemos realizar tanto para productos como para servicios. Está el tema, capítulo 9, que es la evaluación de desempeño. Entonces, todo lo que yo le he venido comentando en el capítulo 4, 5, 6, 7 y 8, se debe controlar. Se le debe realizar seguimiento, se le debe realizar revisiones y se le debe medir. Cuando hablamos de medición, estamos hablando casi siempre de indicadores de gestión. Indicadores son los que nos permiten de manera cuantitativa, por medio de una fórmula, determinar el nivel de cumplimiento de lo que prometimos hacer. Nosotros ahí determinamos cada cuánto se tienen que hacer mediciones y el análisis de los datos. El análisis de los datos nos permite tomar decisiones. En este capítulo 9 también está el tema de la satisfacción del cliente. Hay que encuestar periódicamente qué piensan los clientes de nuestros productos y servicios. Tenemos que realizar unas auditorías internas, normalmente se hacen 1 o 2 veces al año
Estas auditorías internas se realizan con personal propio, se puede subcontratar, pero casi siempre se prepara personal de la misma organización para que hagan sus auditorías. Y por último está la revisión por la dirección, que es una revisión general de todo el sistema de gestión por parte de la alta dirección. Ahí en esa revisión, que es una vez al año, se evalúa qué ha pasado con el sistema, qué tan conveniente ha sido el sistema, si nos ha ido bien, nos ha ido mal, nos ha convenido, si es adecuado, si está generando los resultados que necesitamos. En diferentes elementos entramos a analizar eso y de ahí se genera un acta. Y el último punto es el de mejora. Y el de mejora tiene que ver con el tratamiento de los incumplimientos. A esos incumplimientos les llamamos no conformidades. Las no conformidades casi siempre requieren unas acciones correctivas. En el lenguaje de las normas ISO, una cosa es un correctivo y otra cosa es una acción correctiva. Un correctivo es cuando yo elimino el problema, soluciono el problema, soluciono el incumplimiento, la no conformidad. Entonces, no conformidad y acción, y no conformidad y correctivo van relacionados, ¿sí? Por ejemplo, no entregué el informe a tiempo. Correctivo, presentar el informe. No se entregaron los soportes de educación en una hoja de vida. Correctivo, entregar los soportes de educación. No tenemos el informe de calibración del equipo de medición XYZ. Correctivo, solicitar el informe o los certificados de calibración y así sucesivamente. Eso es un correctivo. Pero la acción correctiva que habla la parte de mejora es que por cada incumplimiento que se presente, yo tengo que analizar el por qué se presentó, en qué se falló, si hubo un problema en el tema, si la persona que lo estaba haciendo no tenía conocimientos de hacerlo, no sabía cómo hacerlo, entonces eso generó el problema. O no teníamos una metodología definida para ejecutar o generar esa actividad. O de pronto la metodología era errónea. O hubo una falla en los equipos. Una falta de dinero también puede ser, o un factor externo que nos afectó y generó ese problema. Entonces, esa es la diferencia. El correctivo es una solución inmediata. La acción correctiva yo ya tengo que analizar el porqué de las cosas y plantear un plan de acción para eliminar las causas. Ya no el problema, sino lo que me está generando el problema. Eso es una acción correctiva. Entonces, ese lenguaje, esas definiciones son comunes en los sistemas de gestión. Está el tema de ambiental, por ejemplo. En el tema ambiental hablamos del ciclo de vida de un producto. Desde el momento en que se compran los materiales, yo ya estoy interactuando con la naturaleza, con el medio ambiente, entonces tengo que mirar cuál es el impacto del hecho de comprar esos materiales, comprar agua, comprar metales, comprar papelería, ahí ya estoy interactuando para poder prestar mi servicio. Entonces, durante todo el proceso, hay muchos elementos que puedan afectar el medio ambiente. Una empresa de transporte, el hecho de comprar, de tener vehículos, me genera varios aspectos ambientales. Por ejemplo, el consumo de llantas, el gasto de llantas, el gasto de aceite, baterías, la emisión de gases. Si es una empresa de transporte que transporta líquidos, de pronto ahí ya puede haber una posibilidad de un accidente, un incidente ambiental, un derrame, en fin, todos esos elementos se entran a revisar de manera actividad por actividad y el impacto que puede tener. Entonces aquí tengo un ejemplo muy sencillo entre la diferencia de aspectos e impactos ambientales. Por ejemplo, el hecho de que yo consuma agua, eh, me pueda hidratar o consuma agua para producir, consumo de energía para mis labores normales o para producir, la generación de residuos sólidos, la generación, vertimientos de aguas residuales o la generación de residuos peligrosos eh, que puede desarrollar las actividades que la organización pueda tener.
¿Qué puede tener? ¿Qué impactos puede tener? Pues si yo consumo agua, pues puede haber un agotamiento de un recurso natural, ¿sí? Puede haber sobrecostos. Si, lo mismo, si consumo energía, igual. Si consumo, si genero residuos sólidos, basura, entonces estoy contaminando el suelo, el aire, el agua, puedo sobrecargar el relleno sanitario, puedo hacer un daño en el ecosistema, en fin, todo tiene un impacto. Obviamente las empresas pequeñas de oficina pues tienen un impacto mucho menor que las empresas que producen eh, productos y que demandan del medio ambiente elementos. ¿Sí? O que en su transformación también genere impactos o en el uso de ese producto también puede generar impactos. Todo eso yo en la implementación del sistema hay que identificarlos y hacer programas que minimicen ese tema. La estructura de alto nivel de la ISO 14001 es muy similar a la ISO 9001. La diferencia es que la 14001 da unos requisitos puntuales de identificación de requisitos legales. Yo tengo que identificar requisitos legales. Tengo que identificar los aspectos e impactos ambientales que están dentro del ejercicio de la operación. Y en el capítulo 8 debo realizar control operacional en cada una de las actividades y determinar un plan de emergencias, un procedimiento, un plan de emergencias que tenga listo para en caso de una emergencia ambiental poder actuar. Del resto es muy similar, hay que controlar proveedores, hay que la competencia, el tema de las auditorías, el tema de las acciones correctivas y mejora, en fin, todo eso se plantea dentro de el sistema de gestión ambiental de la ISO 14001, que es una de las normas que más se certifica una organización. Y entramos a mirar el tema de las normas ISO 45001, que ahora está muy de moda. Eh, Esa norma ISO 45001 tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Y básicamente su naturaleza es montar todo un sistema de gestión. Ahí está la estructura, que es muy similar a la de 9000 y a la de 14. También solicita identificación de requisitos legales. Y en esta se debe identificar los peligros que las actividades pueden generar, tanto en el acto como en la condición. Entonces yo tengo que identificar en cada una de las actividades qué peligros se pueden llegar a presentar que me pueden afectar la integridad no solamente del trabajador, sino de los visitantes o contratistas o cualquier persona que pueda pisar o utilizar mis instalaciones o hasta mis servicios. Esta norma se tiene que sincronizar con la legislación, obviamente, colombiana, que es, por ejemplo, el decreto 1072 o la resolución 0312. Y hay otras normas de acuerdo a los sectores. Por ejemplo, en el sector de transporte es muy conocido la implementación y sincronización del Plan Estratégico de Seguridad Vial, como por ejemplo. Entonces, ¿qué se debe identificar? En cada una de las actividades hay diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, los riesgos biológicos, que ahora es el más importante por el tema de la pandemia. Obviamente el riesgo, la peor consecuencia de ese riesgo es algo mortal. Entonces, es un riesgo significativo, el cual pues tenemos que establecer unos programas muy puntuales para prevenir cualquier tipo de contagio. Están los ergonómicos, que tienen que ver con las posturas. Eh, el tema de seguridad, el tema social, están los psicosociales, ahora se aumentó un poco el tema de nivel de estrés, hay que hacer programas que tengan que ver con el riesgo psicosocial, riesgo químico, ahora estamos utilizando muchas sustancias químicas, todas las sustancias deben tener sus hojas de seguridad para prevenir de pronto una intoxicación, los riesgos físicos, los que me pueden afectar, por ejemplo, los ojos, los oídos, el olfato, en fin, y el tema de saneamiento y medio ambiente, que evidentemente el contexto en donde me estoy moviendo puede verse afectado. Muy bien, ahora después de toda esta estructura, digamos, medio teórica eh, que les estaba planteando acá, ahora vemos qué he venido encontrando y que ustedes cuando sean profesionales
o los que están trabajando actualmente ven en las organizaciones. Y es uno de los temas importantes que es lo primero que uno entra a trabajar. La mayoría de las empresas que están aquí en los Llanos Orientales, la mayoría son familiares. Y como son familiares, pueden ser empíricas. Es decir, que desde hace 20 años, 10 años, la persona inició su negocio, solito el señor, y comenzó a hacer un producto o un servicio y fue creciendo, creciendo y se fue estructurando mejor una organización, fueron incorporando familiares, de pronto la esposa, de pronto los hijos, los primos o contrataron varias personas. Esas empresas son comunes acá, la gran mayoría en Villavicencio, obviamente en los diferentes municipios de la región del Meta, eh, pero tienen un común denominador. Y es que la mayoría de estas empresas familiares tiene una centralización gerencial, es decir, que la única persona que toma decisiones es el dueño de la empresa. Cuando eso sucede, evidentemente, la organización se vuelve más compleja de avanzar frente al mejoramiento continuo. Otro elemento que se encuentra mucho es que hay una alta dependencia de sectores como hidrocarburos. Para nadie es un secreto que el tema petrolero jalona bastantes empresas. Los que contratan directamente, por ejemplo, con Ecopetrol y los que contratan con Ecopetrol comienza a crear una cadena de subcontrataciones de diferentes productos y servicios y eso jalona bastante. En el momento en que el sector de hidrocarburos deje de mandar esos servicios, pues comienza un efecto dominó en el cual se presentan fallas en diferentes situaciones, hasta en el tema de cartera y pagos, porque si no paga Ecopetrol, pues así mismo los demás comienzan a tener problemas. Eh, y nacieron por eso. Muchas de las empresas que están muy cercanas a puntos estratégicos de producción de petróleo o de transporte nacieron en ese sentido. Entonces, por eso hay una alta dependencia para ese sector. Otro tema que se encuentra es la informalidad que tienen las organizaciones para desarrollar, por ejemplo, las compras, para desarrollar la contratación de personal, para desarrollar un producto, el tema, por ejemplo, gerencial, el tema HCQ todavía es complejo porque pues implementar, por ejemplo, el tema de seguridad y trabajo que es obligatorio, requiere de pronto algunos recursos adicionales. El solo hecho de que para que usted contrate a alguien le tienen que solicitar un examen médico, le tienen que pagar un examen médico ocupacional, pues para saber si está en óptimas condiciones la persona y puede ejercer su cargo. Tiene que proporcionarle una dotación, tiene que proporcionarle unos elementos de protección personal eh, de manera permanente, usted lo tiene que estar capacitando permanentemente. Eso puede generar algunos costos adicionales. Evidentemente, el tema, por ejemplo, si hay problemas de ergonomía o temas de riesgos biomecánicos, pues yo tengo que mirar cómo establezco un mejor ambiente laboral en temas de muebles, en temas de luz, en temas de ruido, y todo eso puede generar posiblemente algunos costos. En la interacción con los proveedores también es algo, puede haber algo cierto nivel de informalidad. En el sector de construcciones siempre hay cierto nivel de informalidad en la contratación del personal. Casi siempre las empresas de construcción subcontratan alguna entidad o el mismo maestro lleva su personal y no hace una relación directa laboral con la empresa. Sector de restaurantes, las empresas hoteleras ahora pues obviamente están muy golpeadas y también buscan la manera de minimizar gastos de acuerdo a lo permitido con el tema de ley. Como les decía, hay un alto nivel de centralismo gerencial y también se nota el tema de innovación y desarrollo, pero está muy relacionado con el tema de proponer un valor agregado permanente.
porque los clientes están permanentemente cambiando de hábitos. Entonces, si cambia de hábito y usted no se adecua a esos hábitos, pues simplemente se va alejando porque en el mercado siempre va a haber nuevas opciones. Siempre va a haber, todos los días hay nuevas opciones, hay nuevas ofertas. Entonces, el cliente es muy fácil que puede estar con usted un tiempo, pero después salta a otro y el hecho de que el cliente pique en otro sitio, pues ya es una venta menos y ese cliente se lleva a otros clientes y así sucesivamente. Entonces, es muy importante saber que las organizaciones tienen que estar innovando permanentemente, ojalá sorprendiendo al cliente para tratar por lo menos de minimizar que pueda pensar en otras opciones. Esa parte es muy importante dentro del tema llanero. Eh, ¿Qué hacemos nosotros como consultores? ¿Y cómo nosotros podemos ayudar a las empresas? Uno, pues en el momento en que se identifique la posibilidad de certificar, ustedes en el mercado van a encontrar varias entidades certificadoras. Estos son algunas de ellas. Hay como casi 20 empresas certificadoras avaladas por la ONAC. Casi todas son internacionales. Son europeas, son mexicanas, son chilenas. Son muy poquitas las colombianas realmente. Por ejemplo, las colombianas, Icontec es colombiana, ¿sí? Icontec ya lleva un buen tiempo, un buen par de años, eh, trabajando no solamente en la normalización de, de normas técnicas, sino en la parte de certificación y en la parte de capacitaciones. Pero también tenemos la opción de un Bureau Veritas. Bureau Veritas es una organización internacional que también certifica sistemas de gestión. Está Cotecna, está SGS, está Plus, está el mismo colombiano, Consejo Colombiano de Seguridad. Con esta entidad hay algo particular. Hay una norma que se llama el RUC, el Registro Único para Contratistas. Eh, ese RUC es una norma muy colombiana, casi la hizo entre esta entidad y el sector de hidrocarburos. Se creó con el ánimo de que las empresas que contrataran, pues básicamente con Ecopetrol y con las organizaciones internacionales relacionadas con este tema, cumplieran unos estándares mínimos en la parte ambiental y en la parte de seguridad y salud del trabajo. Entonces, esa norma es evaluativa, no certificable, y esa norma RUC evalúa unos puntos y al finalizar de alguna auditoría evaluativa se le dan un puntaje. Ese puntaje es muy importante porque cuando eh, requieren licitar, casi siempre solicitan una evaluación RUC con un puntaje mínimo. Entonces, muy importante para las organizaciones. El mismo RUC a nivel internacional se llama NORSOC. NORSOC es una norma, también es evaluativa y es internacional y es la competencia del RUC. También hay otra empresa como CELAC, que también es una organización que certifica. CELAC ustedes la encuentran mucho en entidades de formación no técnica laboral. Aquí hay instituciones técnica laboral que están certificadas por la CELAC y está la ONAC, que es la ONAC no certifica, sino acredita. Acredita estas entidades, o sea, acredita todo lo que necesita de certificar. Está, por ejemplo, estas entidades que certifican sistemas de gestión o certifican productos, eh, pero están otras entidades que pueden estar certificando. ¿Qué tenemos que hacer? Y es muy importante para las personas que quieren entrar a ser consultores independientes, es muy importante tener unos criterios para poder ser mucho más eficaz en el momento de la implementación, especialmente aquí en las empresas del llano. Primero, entender la organización, entender la cultura de la organización, entender su dinámica, cómo está trabajando, cuál es su estructura, quién toma decisiones,
qué nivel de educación, competencia pueden tener, cuáles son los servicios, cuál es el alcance de los servicios, hacia dónde quieren llegar, qué infraestructura tienen y cuáles son sus principales limitaciones. Ahí es donde yo necesito tener muy claro el panorama de cualquier organización. También hay que entender sus necesidades. En una organización, una consultora que me solicitó mis servicios, el señor se quería certificar en ISO 9001, pero tenía un problema con la parte contable financiera. Y ese era como su principal problema. Eh, Uno como consultor casi siempre es una recomendación, hay que arrancar por la principal preocupación del gerente. ¿Cómo le puede colaborar y ayudar y a mejorar en eso? Porque si ese problema no está solucionado, él no entra a mirar el resto. Entonces, al gerente hay que darle ese tipo de soluciones, entender el por qué se presenta ese problema, cuál, si tomó malas decisiones o el contratista no era el más adecuado, o bueno, en fin, uno entra a mirar y buscar de manera paralela a la implementación, solucionar los problemas reales. Otro, un instituto de formación tenía un problema de cartera muy alto. Es más, ni siquiera tenía dimensionado el problema de cartera. En el momento en que se dimensionó montando indicadores, primero, pues se sorprendió del valor tan impresionante porque se logró conseguir y consolidar una información importantísima, em, y teniendo las gráficas y el por qué se presentó ese aumento de cartera, entramos a gestionar, a hacer un plan de choque para poder rescatar los ingresos necesarios y ahí sí comenzar a ir poco a poco, de manera gradual, ir metiendo en los demás requisitos del sistema de gestión. Hay organizaciones que necesitan sí o sí certificarse para entrar a licitar o a competir. Es muy importante tener muy claro cuáles son sus necesidades. También hay que tener muy claro las limitaciones de recursos. Ustedes se van a encontrar, todos los que vayan a tocar una empresa, todas las organizaciones tienen limitaciones de recursos. Mucho más ahora que muchas empresas bajaron sus ingresos. Entonces, hay que saber administrar esos recursos y ser muy recursivos dentro de la naturaleza de lo que uno puede realizar. Dar soluciones permanentes en ese buen manejo de los recursos, saberlos optimizar. El tema, los recursos no solamente es de dinero, falta de personal, por ejemplo, no se puede contratar más personas, entonces tengo que buscar personas que me puedan hacer algunas actividades diferentes, con una sola persona atender diferentes frentes, por ejemplo, limitaciones en software, limitaciones en información, en equipos, en infraestructura, en fin, son muchas limitaciones que ustedes se van a encontrar en cada una de las organizaciones. Y lo importante es dar ese espacio de retroalimentación que dé como esa esperanza de poder solucionarles ese problema. Normalmente uno como profesional, en el cual uno comienza a estudiar 5 años, em, y sale con el cartón y ese tipo de cosas, es muy importante que podamos estar sintonizados en el hecho de que a nosotros nos contratan es para solucionar problemas y no para crearlos. Es solucionar el problema. Y para poder entender un problema hay que investigar, tener datos, datos oficiales, no datos informales, no suposiciones, no suponer, ¿sí? Es muy importante, sino investigar, ir a mirar, confrontar, verificar, validar, revisar, observar. Es muy importante eso porque eso nos permite a nosotros ir madurando nuestra capacidad de análisis para que cuando nosotros hablemos, digamos algo importante, no entrar a hablar porque cada vez que hablamos nos están midiendo la credibilidad. Entonces, la credibilidad es, digamos que para los profesionales, un activo muy importante en este sentido. Por eso menciono que hay que dar soluciones adecuadas.
porque cualquiera puede dar soluciones wow, pero en el momento de aterrizarlas no son adecuadas, no son permitidas, no están los recursos necesarios y podemos llevar a la organización a tomar malas decisiones. También tenemos que saber comunicar. Podemos saber, pero si no sabemos comunicar y mucho más vender esa idea, vamos a tener inconvenientes. Es difícil decirle a un gerente que lleva años haciendo lo mismo que ahora hay que realizar ciertos ajustes, hay que cambiar ciertos hábitos. Poder vender un nuevo hábito es muy difícil. No solamente se lo pueden hacer en sus casas. ¿Cuántos hábitos han cambiado en los últimos 6 meses en pro de mejorar? ¿Sí? Antes se levantaba a las 7 de la mañana, ahora vamos a levantarnos a las 5. Ese es un hábito que puede mejorar posiblemente. Ya no me gasto tanto haciendo esto, sino voy a optimizarlo de esta manera. Entonces, esos cambios de hábitos son los que me van a crear la nueva cultura. Pero esos cambios de hábitos no pueden ser de una sola persona. Tiene que uno tratar de vender la idea de cambiar hábitos a muchas personas. Uno se enfrenta aquí en estas empresas a personas que llevan 10 años, 5 años haciendo lo mismo. Está mecanizado. Y en el momento en que uno les dice, bueno, ahora vamos a hacerlo para optimizar un nuevo software, un nuevo computador, una nueva herramienta, inmediatamente, ¿eso para qué? Si así estamos bien, no es necesario. Y comienzan con la cantidad de peros. Uno tiene que entrar a saber vender esas ideas a las personas que llevan, digamos, un tiempo haciendo lo mismo y creen que eso está funcionando muy bien. Entonces, es una permanente ejercicio de vender ideas. Saber comunicar en los momentos de crisis. Ustedes van a encontrar muchos momentos de crisis, problemas. Todos los días hay problemas. Todas las empresas tienen problemas. Que el cliente no me respondió, que el cliente no me pagó, que se falló un vehículo, que en el tema de construcción se cayó una infraestructura, que hubo un problema entre funcionarios, no hay flujo de caja, en fin, es problema tras problema en todos los sentidos, una demanda laboral, bueno, en fin, hay muchos inconvenientes que en el día a día de todas las empresas se presentan. Nuestro papel casi siempre es poder estar formados para tener esa capacidad de apoyar en ese momento a las organizaciones. En el momento en que el gerente no sabe ni si coge para la derecha, para la izquierda, ahí es donde los profesionales tienen que presentarse y decir, aquí le ofrezco o le sugiero, le recomiendo esta opción de solución y ojalá sea lo más eficiente y eficaz para poder realizarla y que dé los resultados previstos o esperados. También hay fallas en el control. Aquí no se evidencia controles. Suponemos que todo está bien, entonces ahí nosotros tenemos que definir cuáles son los mejores controles, no controles manuales, sino ojalá podamos utilizar todas las herramientas tecnológicas para entrar a ejercer controles, ¿sí? Y que se puedan evidenciar. Las personas a veces se dedican solamente a hacer frente a las actividades que están, digamos que posiblemente contratadas. Nosotros tenemos que exigir que la persona que planifique lo mejor posible, que evalúe los riesgos y que gestione para evitar dolores de cabeza para la organización. Y para hacer eso, hay que definir cuáles son los controles que me permitan emitir las alertas a tiempo y no esperar a que se reviente el problema, ¿sí? Em, por ejemplo, la relación con los contratistas, la relación con los proveedores, eh, con ellos hay que ejercer controles, los controles a los funcionarios, especialmente a los líderes, cada cuánto los líderes tienen que informar sobre su gestión, si se hace mensual, bimensual, trimestral. Es muy importante hacer controles, es fundamental. ¿Sí? Hay que invitar a la mejora. Y la mejora depende de la capacidad de toma de decisiones. La toma de decisiones
es algo que hay que saber em, realizar. Hay personas que pueden tener el cargo de director, de jefe, de supervisor, que tiene un cargo que tiene nivel de autoridad, pero el tema de la capacidad de toma de decisiones todavía falta madurarlo y se basa mucho en la información, obviamente, que tengamos, información objetiva y la seguridad para tomar decisiones. Ustedes van a encontrar que algunas personas no evitan tomar decisiones porque saben que si toman decisiones, asumen las consecuencias. Entonces, evitan tomar decisiones y entran a trasladar esa decisión, ese problema a su jefe inmediato para que él asuma la toma de decisiones. Entonces, si se presenta un problema, inmediatamente la comunica y dice, se presentó un problema en tal lado, ¿qué hacemos? En vez de que la persona encargada eh, debe tomar esa decisión. Entonces, ahí es cuando se vuelve eh, un poco lento. La mejora también es que no entremos en una zona de confort, sino que permanentemente tenemos que evaluar cómo podemos estar mejorando y cómo podemos dar un valor agregado, no solamente hacia el cliente, sino que también hacia las demás partes interesadas. Y también está el tema de asesorarlos para obtener una certificación en el caso en que se entre a, a necesitar. ¿Qué beneficios tiene estos sistemas a las organizaciones en el cual está acá? Eh, Voy a dar un ejemplo. Eh, Cuando uno contrata a ciertas, de pronto, por ejemplo, el mantenimiento de unas instalaciones, típico en una organización o unos equipos, una organización que está implementando sistemas de gestión no está certificada, casi siempre le pide al contratista que me entregue la afiliación y el pago de la ARL, que me entregue un plan de manejo de riesgos o el tema de los elementos de protección personal, que me entregue un registro de lo que, de las actividades que entren a realizar, ¿sí? Por ejemplo, y solamente en esos tres documentos y ya hay ciertas, digamos que contratistas que no estaban muy acostumbrados a que les solicitaran eso. Y esta implementación de las normas está obligando a que las demás contratistas se comiencen a formalizar, ¿sí? A pagar su seguridad social, a documentar ciertas actividades. Por ejemplo, en el tema de la seguridad sobre el trabajo, las ARL están emitiendo constancias para saber si están cumpliendo con la normatividad. Las demás empresas solicitan esas constancias de la ARL y determinan el puntaje de cumplimiento. Para otras empresas, eso lo vivieron con los protocolos de bioseguridad. Las ARL, las entidades, les tocó presentar los protocolos de bioseguridad y algunos registros, o sea, la implementación del protocolo a las ARL para que emitieran una constancia que sí están implementando los protocolos y esa constancia es lo que le sirve a esa organización para poder cumplirle a su cliente en temas de controles en ese sentido. Entonces, ahí es cuando una organización se vuelve más competitiva, ¿sí? Mucho más organizada en todo sentido. Organizar el tema de compras, organizar el tema de recursos humanos, que es muy importante dentro de la empresa. Cómo lo contrata, cómo lo selecciona, eh, cómo lo forma, cómo le da la inducción para el cargo, cómo le proporciona la dotación, los elementos de protección personal, que toda persona tenga su examen médico ocupacional, que se le haga seguimiento de los resultados de dicho examen, que haya un programa de bienestar, em, que haya una organización en las hojas de vida, los soportes de las hojas de vida. Y así en tema de mantenimiento, que haya un programa de mantenimiento, bien sea para vehículos, para otros equipos, que se cumpla. También está el tema de la parte comercial, muy importante implementar, por ejemplo, el tema de PQRs, que el cliente tenga medios claros para manifestar su inconformidad frente al servicio o frente a lo que le están entrando a cobrar
que haya un registro de esa PQR, que haya un registro de que se tramitó la PQR en un tiempo determinado, que haya encuestas de satisfacción, que haya una actividad de atención al cliente, que asegure que los requerimientos que mi cliente me planteó se les están cumpliendo, que de pronto hay un área de diseño, un área de operaciones o de producción. Eso también se entra a organizar el área de distribución posiblemente, em, todo el área de HSQ, el área gerencial que es tan importante en el direccionamiento estratégico de una compañía. En fin, comienza a organizar y a estructurar una empresa mucho mejor en temas de calidad, posiblemente en el tema ambiental, el manejo de los residuos. Ustedes van a ver diferentes canecas con colores en el cual ahí me define qué tipo de residuos tengo que em, disponer. En fin, el tema de seguridad y salud de trabajo. También el cumplimiento de requisitos porque las normas me solicitan que yo tenga que conocer cuáles son mis requisitos de ley que tengo que cumplir. Las leyes, los decretos, las resoluciones, temas contractuales. Es muy importante tener muy claro los requisitos legales y técnicos que debo cumplir. Se me aumenta la competencia del personal. La competencia es el grado de conocimiento y habilidad que debe tener un funcionario para poder desempeñar una labor. Entonces, si una organización implementa sistemas en el cual se ha venido haciendo, ustedes van a ver que cualquier organización que tiene la certificación aumentó sus estándares en el tema del perfil del cargo. Es muy importante porque si usted forma y capacita a su personal, usted no necesita estar como policía mirando si ejecuta o no ejecuta y si lo ejecuta bien, sino que el personal en el momento de que está capacitado sabe responder frente a cualquier escenario que se le plantee dentro de la naturaleza de su cargo. Entonces ahí hay una verdadera descentralización de la organización que ayuda muchísimo a que el funcionario pueda solucionarle rápidamente a un cliente o a una parte interesada. Mejora obviamente la cultura organizacional, que las cosas no se hagan porque me toca hacerlas, sino porque me nace hacerlas. Es fundamental que el tema de calidad, el tema ambiental y el tema de seguridad no sea en el momento de los tiempos libres, sino o más tarde, sino haga parte de mi labor diaria, permanente. Eso ayuda muchísimo a las empresas a que puedan crecer y puedan ser mucho más fuertes en cualquier tipo de escenario, que siempre va a haber altibajos. Hay escenarios que les va muy bien en una época, después bajan y ahí tienen que haber personal suficiente para atender ese tipo de situaciones. Puede haber un reconocimiento. Una empresa que está certificada tiene un reconocimiento. Hay empresas muy reconocidas aquí que poco a poco han venido creciendo y madurando. Por ejemplo, todas las entidades de servicios públicos están certificadas, van creciendo. Algunas entidades públicas de la alcaldía y la gobernación están certificadas. Hay entidades reconocidas que están certificadas y que tratan poco a poco de estar mejorando, fundamental. Em, He tenido la posibilidad de certificar varias empresas de salud, de educación, comercio, construcción, eh, transporte, entidades, temas públicas, en diferentes normas, y uno ve la transformación que han tenido, la transformación por ejemplo, empresas pequeñas, familiares, que están ahí de manera empírica tratando de salir adelante y con el sistema de gestión como que les dio un norte, una organización, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto, usted responde por esto, aquí en estos son los servicios. Eso da, digamos que una gratificación importante. El tema de la estandarización, que pase lo que pase, haya rotación de personal, están estandarizados, entonces ingrese a alguien, no ingrese a alguien, fundamental. Y el control. O sea, un gerente tiene control. Es algo muy importante ahora en el tema de las organizaciones. El control lo es todo para que una empresa pueda mejorar. El control no es sinónimo de ser un control policial. Nosotros
generamos un control por medio de datos. Entre más datos hayan, mucho mejor para ejercer control y determinar tendencias. Por eso se implementa mucho lo que son indicadores de gestión, porque nos permite a nosotros evaluar tendencias de que lo que estamos haciendo vamos por buen camino o no. Por ejemplo, cuando uno monta indicadores sobre ventas, sobre cartera, sobre ejecución de compras, el tema de producción, tema de operación, tiempos de entrega, en fin, todos esos son indicadores que nos permitan a nosotros poder tomar en lo posible mejores decisiones y a tiempo para que las empresas puedan solucionar cualquier situación que se puedan llegar a presentar. Entonces, digamos que vamos a dar un tiempo para que si hay preguntas, observaciones, podamos de ahí enriquecer también. Espero que lo que yo haya mencionado sea lo más claro. Sé que hay personas que han visto este tema totalmente nuevo y hay otras personas posiblemente que hayan tenido conocimiento sobre esto en ese sentido. Entonces, Inera, Luz, usted me dirá. Vale, Inge Diego, muchísimas gracias por toda la información que ha sido compartida en esta charla, ¿sí? Desde la Escuela de Ingenierías y el Vicerrector de Posgrado de Educación Continua, le agradecemos mucho esa participación tan importante que ha sostenido con nosotros. Queremos saber con nuestros participantes que nos están acompañando en esta charla tan interesante, si tienen algunas preguntas, alguna duda, alguna orientación que requieran. Los escuchamos, por favor. Jair Moreno, vale, Jair. Ya estoy solicitando, Jair, que te den... Diego Barbosa, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias primero a la universidad por darnos este espacio tan importante para los docentes, que es en el caso que actúo yo, y para los estudiantes profesionales que están también presentes aquí. Agradezco a la universidad y en especial agradezco su aporte, su conocimiento sobre esta materia. Nosotros, yo lidero un proceso que es la legislación en seguridad y salud en el trabajo, a la formación de especialistas en administración de esta importantísima área. Viendo su importante intervención, quisiera complementar algo muy importante sobre esta parte, es que a raíz del decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario, que es su capítulo sexto, desde el artículo 2.2.4.6.1 al punto 42, trae unos requisitos obligatorios para que todas las personas naturales y jurídicas cumplan, como usted mismo lo manifestó, así sea con un solo trabajador, de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O sea, ya hay una obligación que el gobierno establece durante ese año, que se establecieron muchísimos decretos reglamentarios para que todas estas personas naturales y jurídicas hagan parte de manera obligatoria sobre ese sistema. Dos, ahorita con la expedición del año pasado de la resolución 0312 del 2019, que derogó la resolución 1111 del 2017, estableció unos estándares mínimos de acuerdo a la cantidad de trabajadores. De acuerdo a la cantidad de trabajadores, estableció unos estándares que deben cumplir ante los requerimientos de las autoridades competentes, como en este caso el Ministerio de Trabajo. Y entonces las empresas que tienen de menos de 10 trabajadores deben cumplir 5 estándares, 5 requisitos, 7 requisitos que se deben establecer para ir realizando esta formalidad, que estén en el nivel 1, 2 y 3 del riesgo. Y luego estableció otro grupo que son de empresas que tengan más de 11 a 50 trabajadores que estén en el nivel 1, 2 y 3. Estableció 21 requisitos también, y aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores que estén en el nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, y los que tengan 4 y 5 estableció 62 requisitos. Hay algo muy importante, y porque quiero hacer, digamos, ese aporte a esa importante charla de Diego, es que con esa resolución 0312 se partió o se deja establecer que estas empresas deben tener esos 7 requisitos, pero es que el artículo 23
el artículo 23 de esa norma, de esa resolución, en el inciso segundo, dice que todas las empresas deben cumplir con esos estándares y con las demás normas establecidas en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, o sea, lo que se establece en el decreto 1072 y las otras normas reglamentarias de acuerdo al objeto que la empresa desarrolle. Estos procesos de certificación son tan importantes porque nos vamos a trasladar al momento de una responsabilidad. Cuando la empresa entra en un momento de responsabilidad frente a algún siniestro que llegue a presentarse dentro del desarrollo de sujeto, si está certificada, si está cumpliendo con todo el proceso de gestión de seguridad y todos los procesos que en el momento Diego nos estableció, pues el riesgo va a ser mínimo frente a la reparación de los daños que puede llegar a causar. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros estamos viviendo en una sociedad de riesgos, que todos los días hay riesgos nuevos. Miremos cómo el mundo no estaba preparado para una pandemia como la que en ese momento no era un riesgo que era previsible sobre las circunstancias, pero que causó unos daños económicos grandísimos sobre todo eso. Si las empresas entran a ese sistema, entran al cumplimiento de la norma y si se presenta ese riesgo, pues jurídicamente en un proceso de responsabilidad, bien sea desde el campo laboral, que inicien un proceso de responsabilidad frente al campo laboral, digamos un tema de culpa patronal, buscando responsabilidad al empleador por no cumplimiento de estos estándares, esas normas, pues si está cumpliendo, pues no va a haber ningún inconveniente porque se va a lograr demostrar que está ajustado a las normas nacionales e internacionales. O sea, el margen de perjuicio va a ser el mínimo, casi nada. Igualmente, en el momento de una visita por parte del Ministerio de Trabajo, porque eso va a haber un fortalecimiento muy grande al Ministerio de Trabajo ahorita, en entrar a supervisar esos estándares y esos cumplimientos de las normas, pues va a haber una garantía muy grande para el Ministerio cuando llega una empresa y el solo saber que está certificada, pues le va a dar garantía, no total, pero le va a dar garantía al Ministerio de que esa empresa está cumpliendo con los estándares establecidos en el tema de la legislación. En la legislación que se genera. Y dentro de una responsabilidad penal, porque aquí también hay que ver algo muy, muy importante, Diego, y es la responsabilidad penal que se puede generar en un accidente laboral donde puede presentarse el fallecimiento de un trabajador, donde una empresa no cumpla con estos estándares, no esté, digamos, no es obligatorio como tal, pero no esté dentro del tema de certificación, pues va a tener unos grandes problemas en un proceso penal frente a una posible vinculación a un tema de un homicidio relacionado con el fallecimiento de un trabajador. Ahorita los estándares en el tema de contratación, en el tema de contratación estatal, el Estado ha querido ser muy exigente. Ha querido ser muy exigente para que las empresas contratistas que participen estén con unos estándares altos y esos estándares altos tengan un cubrimiento total hacia los trabajadores en protección de los derechos. Por eso existe el principio de solidaridad, donde se debe responder no solamente el contratante, sino las partes que se vieron beneficiadas en ese desarrollo de la actividad. Esto es una materia muy importante que día a día tiene una importancia y surge la necesidad. Conforme a la resolución 0312 del año 2019, en este momento todas las empresas en Colombia deben estar cumpliendo todos los estándares. En ese momento debemos estar cumpliendo todos esos procesos. Lo que pasa es que de acuerdo a la situación que estamos viviendo, pues conlleva que hay una flexibilidad frente al tema de la economía, lo que hablaba Diego, la inversión, porque es que los empleadores en causa propia, yo asesoro en tema también de empresas, uno le toca a un empleador el tema económico y eso es algo grave para ellos. Ellos no entienden que lo que uno busca es buscar la protección tanto de los trabajadores, de su empresa y de la familia de los trabajadores, porque lo más importante aquí con la seguridad y todos esos protocolos es que los trabajadores sientan que están asegurados y que su familia también está asegurada, porque en el momento de un siniestro, pues los más afectados va a ser el núcleo familiar de las personas. Eso es un tema muy importantísimo, son escenarios que agradezco a la universidad abrir esos espacios porque enriquecen. Traen personas que tienen un conocimiento muy grande, las empresas apuntan allá, Diego, todos tienen que ir hacia allá. Si yo pienso, tengo un proyecto a mediano o largo plazo, debo ir construyendo, por eso se dio inicio a ese tema de los estándares mínimos para aquella informalidad, para aquellas empresas que tienen informalidad, aquellos empleadores pequeños y todo eso, inicien, aunque sea con esos 7 requerimientos que se piden para ir poco a poco llegando a un cumplimiento total, pero siempre pensando en el cubrimiento que deben tener los trabajadores sobre eso. Por eso la importancia de la universidad tener esa materia tan exacta sobre el momento que era administración en el tema de seguridad y salud en el trabajo como especialización,
porque estos profesionales le van a dar esa garantía a ese empleador en conjunto con la certificación o las personas expertas en el tema de certificarlo, que haya un trabajo mancomunado y seguro, que haya tranquilidad en el desarrollo de las actividades laborales que desarrolla todo tipo de empresas, sin importar sobre eso. Ese sería como el aporte, el agregado que quería darle. Nuevamente, Diego, agradecerle su aporte, su conocimiento. Muchas gracias a la universidad también por la participación en este espacio y ese escenario, Diego. Muchas gracias. Gracias. Jair, muchas gracias por la participación. Te agradecemos mucho la participación. ¿Alguien más quiere de pronto, tiene alguna pregunta, quiere apoyarnos con algo dentro de la participación para dar cierre a esta jornada? La profe María Sol Ángela Moreno, muy bien, profe, espérame, te busco y te doy la palabra. Profe, creo que ya puedes. Ay, no. Permíteme entonces, reviso por qué no está. ¿Me ayudas habilitando la cámara, profe, un momentico, si es posible? A ver si de pronto con eso quedas acá en la primera línea de buscador. Ah, perdón, ya te vi. Y te me pierdes. Eso, sí, señora. Ya, profe, ya, es que te me pierdes, ya. Ahora, muy buenos días, muchas gracias. Hola, muchas gracias, ingeniero. ¿Cómo están? Una pregunta más para que nos cuente su experiencia y les cuente a los estudiantes que están aquí presentes en esta sala, específicamente las empresas ¿qué empresas ha certificado o ha hecho el acompañamiento en las cuales hayan sido certificadas exitosamente? En cuanto a las características propias de esas empresas, ¿cuál ha sido como la más satisfactoria que usted pueda considerar que es un ejemplo de aquella pequeña empresa regional que haya obtenido la certificación con la idea de, acá hay exalumnos míos que están haciendo ya su proceso de diplomado para graduarse y pues nosotros hemos hecho ese ejercicio dentro de la asignatura propia de la ingeniería industrial y la ingeniería ambiental de sistemas de gestión de calidad. Pues nos gustaría o me gustaría que nos comentara acerca de esas experiencias. Gracias. Ok. Bueno, hace como 5 o 6 años más o menos, una empresa que me pareció algo anecdótico, les voy a comentar, fue la clínica de cirugía ocular. Cuando me ofrecieron el tema de la implementación del sistema, los médicos, los dueños que se encontraban ahí, yo tenía poca experiencia en el tema del sector salud. Yo había asesorado en ese momento antes a la AS municipal. Y bueno, el tema obviamente de la clínica demandaba un nivel de exigencia alto. Me acuerdo mucho que en el momento de la presentación de las propuestas a nosotros nos citaron como 3 o 4. Yo era el único que no era médico. El resto eran vinculados al sector salud, los consultores. Y en el momento de presentar, obviamente,
la propuesta, el dueño, creo que es el señor Nieto, me comentó que si yo podía hacer porque ellos habían intentado anteriormente como 5 veces lograrse certificar y no habían podido, y entonces evidentemente ya estaban cansados de haber emitido tanto gasto ahí. Yo les dije, me preguntó que si yo podía, yo les presenté un plan para 8 meses y ellos me dijeron que si yo lo podía sacar en 4 meses. Ahí lo que me salvó de eso es que yo previamente a eso había hecho un diagnóstico y había identificado el por qué no se habían logrado certificar. Y es que hay organizaciones que documentan todo, pero lo documentan tan bonito que cuando uno entra a verificar si lo cumplen, no cumplen varias cosas. Entonces, yo les vendí la idea de hacer un sistema de gestión mucho más práctico y me aprobaron ese tema. Y en menos de 4 meses se logró certificar esa norma en ISO 9001. A partir de ahí ellos ya comenzaron a hacer su actividad. De todos los sectores, por ejemplo, en el nivel de educación, yo certifiqué al Politécnico Agroindustrial, certifiqué hay otro instituto que me pareció muy bonito, que se le dio orden, Instituto Técnico Laboral. Se me estaba viendo el tema que es de Don Hans Brachos, Senacap. Me acuerdo mucho que el tema administrativo era él y sus hijas. Y yo les ayudé a organizar los roles de cada uno. Entonces a una la coloqué en el tema de académico, la otra la coloqué en el tema comercial, la otra en HCE, la otra en la parte administrativa. Cada uno tenía su rol y ya ahí comenzamos a capacitarlas a cada uno en su rol, porque antes como que todo el mundo hacía lo mismo. Y Don Hans pudo lograr avanzar en otros proyectos. Eso también en el tema, por ejemplo, en terminal de transportes, también fue, digamos que un ejercicio muy interesante, porque digamos que terminar en ese momento, no ahora, en ese momento había una alta incidencia pública. Entonces el manejo del personal también era complejo para lograr aterrizar, digamos que lo que se planteaba, las mejoras y los procedimientos para lograr ejecutar y lograr generar los resultados importantes en ese sentido. Otra entidad que me llamó mucho la atención fue COFREN, en su instituto, que me acuerdo muchísimo, yo por tener ciertos, digamos que experiencia en institutos de formación técnica laboral, pues manejo una norma que se llama la 5555 y la 5181. Y les ayudé muchísimo a certificar 6 programas de técnico laboral, me acuerdo bastante. Hace poco hay una entidad en Bogotá que se llama El Basto Echeverría, que es una entidad de consultoría. Ellos diseñan y trabajan toda la parte de diseño de gasoductos, toda la parte de gas, y trabajan la parte energética, y ahí certificamos lo que es 9001, 14, 45 y NORSOC. Y es una empresa muy eficiente, es altamente eficiente. Yo aprendo mucho de ellos, porque es una pareja muy capacitada. El señor es doctor en proyectos, la señora es magíster en administración, y todos los subcontratan. Ellos solamente tienen 1 o 2 personas que en la parte administrativa, pero el resto, como son proyectos con entidades relacionadas con gas y energía, todos es servicios profesionales, y todos los subcontratan, y ellos facturan más de 4.000, 6.000, 7.000 millones de pesos al año, solo en consultoría. Entonces uno va aprendiendo, en esto uno aprende de todos sus clientes, de todos los clientes uno comienza a aprender. Empresas de transporte, aquí hay muchas empresas de transporte, la mayoría son empíricas, empresas de transporte de volquetas, tractomulas, servicio especial,
Hay una empresa que me gustó mucho asesorar, una empresa que se llama NG, que es en la parte de afuera, que tiene servicio de transporte de todas las líneas de transporte y aparte de eso tiene el tema de izaje, alquila equipos, también es una empresa, digamos que familiar de único dueño, pero que ha ido creciendo y que el sector de hidrocarburos también ha afectado. Y así, eso, tengo, ahora implementé el modelo estándar de control interno a la agencia de infraestructura del Meta. Bueno, también ese es un tema, digamos que una experiencia que enriquece poder implementar esos modelos en entidades públicas, lo que son entidades públicas. En ese momento también se trabajaba el tema, había una norma para el sector público que era la GP1000, que era como una especie de ISO 9001. Hay que saber manejar el tema de las entidades públicas, el personal de las entidades públicas. Eso sí que hay que saberles vender la idea porque usted para que usted pueda decirle a un funcionario, nos toca mañana hacer capacitación, nos reunimos 2 horas para trabajar sobre procedimientos o protocolos o programas o indicadores, eso algo complejo. Entonces hay que saber manejar muy bien, sintonizar, crear química, porque ellos pueden decir no, muchas gracias, no. Y se te para la implementación. Entonces, hay que saber cómo entrar, porque ahí uno no puede entrar a buscar a que haya problemas personales, sino siempre uno no pierde el norte en cual yo tengo que desarrollar un proyecto y hay que saberlo manejar muy bien, ¿sí? En ese tipo de situaciones. Bueno, en fin, empresas de construcción, varias empresas de construcción, contratistas de AIM o contratistas de la gobernación. eh, mm, a ver, pues yo implementé el tema en Llano Gas en sus inicios. También fue una experiencia muy bonita y duré más o menos 11 años. Terminé como jefe de calidad y seguridad industrial. También fue algo muy bonito, fueron picos muy bonitos donde se creó cultura, también tuve momentos en que el tema de calidad no estaba avanzando, nos tocó reinventarnos en ese momento para darle un impulso al sistema. Bueno, hubo momentos en todas las empresas, hay un común denominador, y es que usted tiene que aprender a manejar problemas, porque ninguna empresa es fácil. Todas tienen problemas y de toda índole, de toda índole. He tenido empresas donde los socios son hermanos y se pelean y por una mala acción de un hermano rompe una empresa y ahí se frena. Empresas que son familiares y son de pareja y preciso en plena implementación hay problema de pareja, entonces comienza ese problema de pareja comienza a afectar la organización. Eh, bueno, es que son innumerables los problemas que uno ve en las organizaciones. En fin, en las épocas, esta época es dura de pandemia, fue dura, pero también hace 3, 4 años el bajonazo petrolero y hace como 6, 7 años también hubo un bajonazo petrolero. Todo eso, uno tiene que saber sortear ese tipo de situaciones. Más o menos así a nivel general, se me escapan varias empresas, pero así como a nivel general está este tipo, he pasado por ahí, más o menos, en ese sentido. Vale, No Inge, sé, muy bien, muchas doctora. gracias. Inge, profe Diego, muy bien, muchas gracias por esa intervención. Voy a ver quién más está. Paola Fagua, le acabamos de habilitar el micrófono. Sí, creo que es Paola. Paola Fernández. F. Hola, mucho gusto. Fernández, perdón. Bien, gracias. Le acabamos de habilitar Señor, el micrófono. gracias, muy amable. Señor Barbosa, muy buenos días. Buenos Bueno, días. mi pregunta va inclinada. Dentro de las compañías, nosotros tenemos como la obligación del cumplimiento legal, ¿cierto? Y este cumplimiento legal se vuelve muy extenso frente a
a poder abarcarlo. Cuando nosotros hablamos del sistema de gestión, hablamos que nosotros tenemos que hacer unas evaluaciones periódicas a este cumplimiento legal, es decir, la foto de ese día de cómo estoy en el cumplimiento legal. Cuando estamos hablando de un cumplimiento tan grande, tan extenso, esa evaluación realmente se vuelve tediosa, que prácticamente para hacerla como dice la norma, tocaría tener una persona dedicada exclusivamente para que esté constantemente evaluando ese cumplimiento. ¿Qué metodología usted aconseja aplicar frente a este tema para que se vuelva sencillo y que las empresas podamos cumplir con este requisito? Sí, tiene toda la razón. Es uno de los temas más tediosos que hay. Ustedes no se imaginan las matrices, nosotros le llamamos matrices, me imagino el doctor Jair Moreno sabe que matrices son como unos cuadros donde uno relaciona todos los requisitos legales que debe cumplir, dependiendo de la naturaleza. Entonces va desde años de 1991, desde la Constitución, mejor dicho, hacia adelante, todo lo que esté vigente lo tengo que tener en cuenta. Tengo que ser muy consciente en el momento de hacer la valoración, si se cumple o no, porque es que la norma me dice no solamente que diga si cumple o no, sino que me demuestre cómo lo cumple. O sea, yo tengo que, en cada uno de los puntos, tengo que decir en qué documento o con qué registro yo puedo evidenciar que ese requisito lo cumple. Hay normas que el 100% no tengo que cumplir, sino tengo que cumplir el 60, el 70, o el 10 o el 20, o un pedacito de una resolución o de un decreto. De esa manera específica lo tengo que colocar en ese documento que se llama matriz de requisitos legales. Pero la norma dice que yo tengo que determinar qué cumplo y qué no cumplo. Y lo que no cumple, pues se elabora como una especie de plan de acción dependiendo de la capacidad que tenga una organización. Lo que no considero conveniente es que mintamos en ese sentido, porque puede venir una ARL o una entidad certificadora o una entidad del Estado y yo puedo tener 200 requisitos legales por cumplir y ellos de manera por muestreo, ellos dicen, miremos esta y le hacen la trazabilidad de saber si yo cumplo ese elemento. Voy a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, el tema del decreto de 72. Como decía el doctor, tenemos casi 65 requisitos que debo cumplir. Yo tengo que mencionar los cuales tengo que cumplir ahí, dependiendo del tamaño de mi empresa y nivel de riesgo. Pero dentro de esos 65, él puede decir, déjeme ver el informe de auditoría o déjeme ver el informe de condiciones de salud o déjeme ver que usted haya informado los resultados de los exámenes médicos ocupacionales o déjeme ver si usted hizo el examen médico ocupacional de ingreso, periódico o de egreso. En fin, hay muchos elementos que se mencionan. Entonces, la empresa tiene que ir madurando. Esto no es muy difícil usted sacarlo 100% a los 6 meses. Es un proceso de mejoramiento. Lo importante es que si lo tiene, o sea, si lo va a trabajar, elabore sus planes de mejoramiento. Sus planes de mejoramiento, sus planes de acción, coloca unas fechas que sean prudentes, no es que al mes, sino a los 2 meses, a los 3 o a los 6, dependiendo de la complejidad del requisito y comienza a trabajar frente a eso. Porque esa es la parte más compleja y eso, imagínense una empresa en solo seguridad donde trabajo la cantidad de requisitos, pero le sumamos tema de transporte o tema de construcción o le tenemos la parte ambiental y va sumando y va sumando y va sumando. Imagínense la cantidad de requisitos importantes. Usted se da cuenta en un proceso de auditoría certificación que lo que no tenga se lo saca. Y así usted haga, mejor dicho, una súper extensa, no falta alguna resolución, hasta una circular, un decreto, una ley que se le haya pasado. Entonces ese ejercicio casi siempre lo hace el DHCE con el apoyo jurídico, si lo tiene, pero eso es una de las tareas más importantes que hay en las normas.
y hasta en la parte legislativa laboral. Gracias, profe Diego. Tenemos a José que nos solicitó la palabra. Sería la última pregunta y cerramos la jornada. Te escuchamos, José, ya tienes el micrófono abierto. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Ingeniero Diego, muchas gracias por todos esos aportes. Yo soy ingeniero agroindustrial, tengo una especialización en calidad y llevo ya 5 años siendo consultor, pero cuando inicié me fue muy difícil cobrar. Me preguntaban, bueno, ¿cuánto me cobras por hacer el diseño de un sistema de gestión? En otro lado, ¿cuánto me cobras por la auditoría? ¿Cuánto me cobras por la formación? Entonces, ingeniero, de pronto, si nos puede dar unos tips a todos los compañeros de cómo poder cobrar por horas, de qué forma podemos cobrar. Muy bien. La mayoría de las personas que estudian un posgrado tienen la gran posibilidad de ser consultores o independientes. Y una de las cosas que tuve en mi época es saber cobrar, no solamente en la propuesta de decir cuánto vale mi trabajo, sino más adelante cómo cobrar y que después no se vaya a presentar ningún, una cartera que se me puedan incrementar porque cobrar un servicio siempre es complejo. La primera recomendación que le doy es saber planificar el número de horas que usted le va a destinar a ese proyecto. Y dependiendo del número de horas, usted determina cuánto vale su hora profesional y la complejidad de ese tema. No es lo mismo, voy a dar un ejemplo, no es lo mismo cobrarle a una empresa en seguridad en el trabajo, por ejemplo, que tenga un nivel de riesgo 1 y que tenga 5 o 6 empleados, porque uno ya sabe qué requisitos hay, qué actividades puede desarrollar. Pero cuando la empresa tiene un nivel de riesgo 4 o 5, así tenga 5, 6 o 10 empleados, le va a demandar más trabajo y por consiguiente más horas. Entonces mi recomendación es definir cuánto vale su hora. ¿Cuánto vale mi hora, por ejemplo, de una auditoría? ¿Cuánto vale mi hora de una capacitación? ¿Qué recursos voy a mencionar? ¿A quién va dirigido esa actividad? Voy a dar un ejemplo. Uno puede cobrar por hora en una auditoría, puede cobrar de una sola norma dentro de 80,000 a 120,000 pesos hora. Ese es un ejemplo. Pero también tengo que mirar si dentro en esa empresa hay que determinar cuál es el alcance de la auditoría, o sea, cuántas líneas se tiene que poder desarrollar. Entonces, para no desgastarme, uno puede determinar el número de horas y el valor hora, y a partir de ahí comienza a ofrecer. No le recomiendo muchísimo determinar, por ejemplo, en la implementación de sistemas de gestión, planificar muy bien los tiempos totales del proyecto para que no tenga que tener problemas de que le tocó adicionar un mes más, 2 meses más y no le van a pagar. Entonces el valor inicialmente pactado va perdiendo valor, ¿sí? Y usted se va desgastando. Le voy a dar voy a terminar con otras recomendaciones muy concretas. La primera, un consultor tiene que dejar todo documentado, todo. O sea, todo visita tiene que estar documentada, acta de visita, que usted dijo, que usted no dijo, todo, porque más adelante va a haber una trazabilidad, ¿sí? 2, ser muy disciplinado con los horarios y emitir esa disciplina a las personas que está asesorando. Si usted dice que, que ellos tienen que entregar un documento en 3 días, es en 3 días, porque comienzan a dilatar y usted sin darse cuenta le van a comenzar a dilatar el proyecto. Entonces, inmediatamente tiene que informar a la gerencia para que se tome decisiones. Otro es que usted va a enfrentar situaciones críticas, personas que no quieren colaborar, personas que están pensando diferente a usted, bueno, diferentes situaciones. Lo primero es que tiene que controlar las emociones, saber escuchar muy bien para saber si lo que dice es pertinente o no. De entrada no rechace, escuche. Los consultores tenemos que escuchar muy bien, evitar cortar, sino escuchar, 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 anotar y ahí sí poder reaccionar. Entonces, en ese conjunto de actividades, usted va a ir mirando cuánto va a ir cobrando.
Al comienzo cobré muy poco, pero porque mi objetivo era ir abarcando. Entonces abarcaba. La Cámara de Comercio de Villavicencio me ayudó muchísimo porque fue, digamos que de mis primeras entradas, porque en ese momento la Cámara tenía un convenio con Ecopetrol y subsidiaba los proyectos. Entonces a mí me enviaban a las empresas donde se inscribían a la Cámara y yo pude realizar, digamos que una escuela de asesoría. Les voy a contar una anécdota. Yo salí de Llanogas, quería descansar un rato y al día siguiente me contactó una empresa consultora y esa empresa consultora manejaba la cuenta del acueducto. Necesitaban el consultor inmediatamente. En el momento en que me fueron a llevar a presentar, me presentaron al grupo de ingenieros, a toda la plana de ingenieros del acueducto en ese momento, y estaban reunidos porque se les había presentado un problema. Llegó una nueva norma, una resolución, algo que les iba a cambiar varias cosas. Y en ese preciso momento me llevaron y me presentaron. Y me presentaron a mí porque como ya tenía experiencia en servicios públicos, en manejo de la ley 142, pues de entrada ellos pensaron que pues yo tenía conocimiento. Me acuerdo mucho que la persona que me presentó, el DHSQ me presentó, me dijo, mire, este es el nuevo asesor que va a estar con ustedes. Se los dejo. Entonces yo quedé ahí, era mi primera asesoría después de 11 años en Llanogas. Entonces me pusieron así y me acuerdo que ellos estaban sentados todos, ay, muy bien, doctor, qué pena, es que tenemos un problema. Imagínense que la resolución tal, no sé qué, me plantean el problema, doctor, ¿qué hacemos? Y yo, en frío, sin anestesia. Ahí aprendí a salir, a poder tomar ese tipo de cosas de manera que no se me presentara la palabra no sé, porque la palabra no sé en un consultor está prohibido. ¿Qué me tocó decir? Contrapreguntar. Y la contrapregunta fue, bueno, ¿y qué han revisado, qué han estudiado, qué han avanzado sobre ese tema? Entonces, cuando les devolví la pregunta, ellos me comentaron, no, hemos hecho esto, entonces inmediatamente me fueron alimentando información. ¿Mm? Y yo le pregunté, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? Inmediatamente me dieron información y yo a lo último dije, bueno, lo que hay que hacer es, esto me parece adecuado, esto no sé qué, y les devolví el tema. Este punto son anécdotas que permanentemente ustedes van a encontrar como consultores, porque si contratan un consultor, es para que les solucione los problemas. Entonces usted tiene que estar preparado para solucionar problemas. Por ejemplo, las personas que van a salir como egresados de la especialización en seguridad y de trabajo van a encontrar eso. En plena implementación, accidente laboral. En plena implementación, preciso una enfermedad o una demanda o algo así. Y hay que estar como muy pendientes de ese tipo de cosas. Son anécdotas que quería comentar que a uno le pasan todos los días. Y en ese momento, eso fue hace como 11 años que me pasó lo del acueducto acá en Villavicencio. Bueno, Diego, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este espacio, ¿sí? La institución reitera que las puertas están abiertas para ti. La Escuela de Ingeniería te agradece enormemente la asistencia y, por supuesto, desde el Vicerrectorado de Posgrados de Educación Continua también te agradecemos la asistencia. Esperamos pues poder seguir avanzando en este ciclo de conferencias. Les agradecemos a todos los participantes su participación, valga la redundancia, sus preguntas tan oportunas. Estos espacios de aprendizaje son muy importantes para todos. Creo que a través de la experiencia pues formamos más conocimiento. Les agradecemos la presencia a todos y les deseamos, pues, por supuesto, que terminen de tener un feliz día. Feliz tarde a todos. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos.